Hoy vamos a hablar de la estructura impositiva argentina, o sea, de cómo nosotros tenemos estructurados los impuestos o los tributos. Primero vamos a hablar de para qué sirven estos tributos que desde años recaudan los estados. Obviamente que es para cubrir con las funciones básicas del Estado. Y nos tenemos que poner de acuerdo cuáles son las funciones básicas del Estado. Sin lugar a dudas, la salud, la educación y la justicia son funciones básicas del Estado. ¿Y por qué no incluimos otras muy en boga hoy como la seguridad? ¿Por qué? Porque cuando el Estado brinda una muy buena salud a todos los conciudadanos, una muy buena educación y brinda una justicia a todos los habitantes de esa nación, obviamente que después todos los otros temas pasan a ser secundarios, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a saber que los estados recaudan para salud, para educación y para justicia. Obviamente que nuestro sistema tributario, en los sistemas tributarios de todo el mundo, nosotros nos vamos a encontrar con diferentes impuestos. Diferentes impuestos que lo que hacen es detectar la capacidad contributiva de cada uno de esas personas físicas o jurídicas. Y dentro de la gama de impuestos nosotros vamos a encontrar los impuestos que gravan a las ganancias, cuando se obtienen ganancias, a los patrimonios, con la tenencia de esos patrimonios, de esos bienes, a los ingresos, con el devengamiento de los ingresos, y a los consumos, que obviamente será con la venta de los bienes y servicios. Obviamente, lo que nosotros hemos visto es cuándo se genera el hecho imponible para que esa persona física o jurídica comience a tributar a ese Estado. Y obviamente en nuestro país existe la división, por ser un país federal, existe la división y entonces tendremos tributos, impuestos que los fije el Estado nacional, que los fijen los estados provinciales y que los fijen cada uno de los estados municipales. Con esto queremos decir que nosotros nos vamos a encontrar que un contribuyente, sea físico o jurídico, tendrá que aportar, tendrá que contribuir a el Estado Nacional, al o a los estados provinciales, al o a los estados municipales. Con esto también nosotros vamos a ver que los principales impuestos, por ejemplo, en el Estado Nacional, son ganancias, bienes personales, impuesto al valor agregado, impuesto a los débitos y créditos bancarios. En los estados provinciales, cada uno tiene la potestad de fijar sus tributos y dentro de los más importantes vamos a encontrar el impuesto a los ingresos brutos, ¿sí? Que recuerden los 4 anteriores, ganancias, consumos, patrimonio de ingresos. En nuestro país, el de los ingresos está dada la potestad a cada uno de los distritos, o sea, a cada una de las provincias para recaudarlo. También vamos a encontrar el impuesto a los automotores, que nosotros vulgarmente llamamos la patente del auto. Lo que nosotros también encontramos es el impuesto inmobiliario, los impuestos de sellos, como los principales impuestos o ejemplos de impuestos provinciales. Y por último, los impuestos municipales. Los estados municipales tienen la potestad. En este caso, muchas veces está transformado en una tasa. Aunque ustedes no lo crean, esa tasa es un tributo que tenemos que pagar. Las más importantes que recaudan cada uno de los estados municipales
es lo que anteriormente denominábamos ABL, alumbrado, barrido y limpieza, que se fue transformando para que casi todos los municipios lo llamen tasa de servicios generales. Si cada uno de ustedes ingresa a esa tasa de servicios generales, verá que es para el pago de alumbrado, barrido y limpieza. Pero tienen otras tasas, la tasa de habilitación, la tasa de seguridad e higiene, la tasa de publicidad y propaganda. Y cada uno de los estados municipales tendrá diferentes tasas que recaudará como tributo. Y entonces nosotros vamos a ver lo que llamamos, para terminar esta primera parte, la coparticipación federal. En un estado federal como el nuestro, como en Argentina, la coparticipación federal es la redistribución que se hace de lo recaudado por impuestos entre el gobierno nacional, las provincias y los municipios, ¿sí? O sea, es cómo se van a distribuir todo lo que se recaude en los estados que está compuesto ese Estado federal, o sea, la nación, las provincias y los municipios. Nuestra coparticipación argentina dice que ya en el año 1853, con la Constitución, ¿sí?, en una Constitución que se basaba en la Constitución de los Estados Unidos, o sea, de esos estados amalgamados en lo que llamamos los Estados Unidos de Norteamérica, sí decía que se dividía la competencia entre la nación y las provincias y le daba a la nación la facultad de establecer impuestos aduaneros muy importantes en esa época, ¿sí?, e impuestos directos, ¿sí? Y esos impuestos directos desde ese momento, ¿sí?, eran por tiempo limitado y en forma excepcional, como por ejemplo el impuesto a las ganancias. Todos los impuestos directos que se fijen son por un tiempo determinado y en forma excepcional. En nuestro país vienen para quedarse, pero continuamente se están renovando esos tiempos limitados y esas excepciones. La nación, junto con las provincias, ¿sí?, establecerán los impuestos indirectos, como el impuesto al valor agregado. El impuesto a los consumos es un impuesto indirecto. Y quedará para las provincias todo lo que no ha sido delegado como impuestos a la nación, ¿sí? Y podrán las provincias imponer tributos directos permanentes, como por ejemplo lo que habíamos dicho, el impuesto a los automotores. Obviamente que en un momento, ¿sí?, allá por 1935, se sanciona la ley de coparticipación federal, ¿sí? ¿Por qué? Porque querían equilibrar las cuentas entre la nación y las provincias, ¿sí? Entonces, lo que hicieron en ese momento es crear la ley de coparticipación federal, ¿sí? Y entonces, nosotros nos vamos a encontrar que hay una modificación en el año 1994, casi contemporáneo a nosotros, en donde decía o determinaba el inciso 2 del artículo 75 que iban a ser coparticipables las contribuciones indirectas y directas para lograr una equidad, ¿sí?, entre la nación y las provincias, y por razones solidarias se efectuaba esa distribución equitativa y solamente quedaban excluidas las que tuviesen una asignación determinada. Tengan en cuenta, ¿sí?, que la mayoría de los impuestos, en uno de sus últimos artículos, como vamos a ver más adelante, siempre tiene la asignación, ¿sí?
específicamente a algún lado, muchos lo tienen hoy al ANSES, y después una parte muy importante a la coparticipación. O sea, ¿qué es la coparticipación federal? Es ese lugar donde van a parar la recaudación de todos los impuestos nacionales coparticipables y que después, de acuerdo a la ley correspondiente, nosotros vamos a verificar cuánto le corresponde al Estado nacional y a los estados provinciales. Después, esos estados provinciales tendrán una coparticipación provincial para distribuir entre cada uno de los municipios los impuestos coparticipables provinciales. Para terminar, nosotros vamos a hablar, porque dijimos impuestos directos e impuestos indirectos, ¿cuál es la diferencia? ¿Sí? Los impuestos directos gravan la riqueza de las personas, sean físicas o sean jurídicas. Y los impuestos indirectos gravan cómo se utiliza esa riqueza. Entonces, los impuestos directos gravan a una persona por lo que tiene o por lo que ingresa, ¿sí? Por ejemplo, el impuesto a la renta, el impuesto a las sociedades, en los lugares donde está, ¿sí? El impuesto a la riqueza, el impuesto a los patrimonios. Los impuestos indirectos gravan la manifestación indirecta de esa riqueza, o sea, lo que se consume, lo que se usa, como por ejemplo el impuesto indirecto más importante que nosotros podemos encontrar es el impuesto al valor agregado, que lo que hace es gravar la venta de los bienes y servicios. Esto es una introducción a lo que son los impuestos y lo que es la coparticipación en nuestro país. Espero que les haya servido